Hola y bienvenidos a un nuevo tema que comenzamos hoy con la segunda parte de la Edad Moderna y el último tema que le vamos a dedicar a esta época y en realidad a la historia en lo que nos queda ya de curso. Hemos dejado los inicios de la Edad Moderna, siglos XV, XVI, con España y Portugal gobernando el mundo básicamente, en los únicos países que tenían un imperio colonial como tal, que habían conquistado en América. Bueno, digamos que todo eso va a cambiar ahora en el 17. Nos van a comer la tostada pero bien, van a surgir nuevas potencias, nuevos imperios coloniales, va a ser una época de muchos cambios. Veníamos del Renacimiento, vamos a un nuevo estilo artístico que es el barroco, veníamos del surgimiento de las monarquías autoritarias, van a ser sustituidas en casi todas partes, no en todas, por las monarquías absolutas, que es subir un nivel de reyes mandando todo lo que quieren, y en general va a ser también la época más celebrada de la historia de la cultura española. La llaman el siglo de oro por algo. Comenzamos, vamos a ver. Bueno, este cuadro es posible que os suene. Es de Velázquez, que es uno de los pintores más importantes de la historia de la humanidad. No lo decimos porque sea español, sino porque lo reconoce toda la historia del arte universal. Este cuadro se llama La rendición de Breda, también llamado el cuadro de las lanzas, por esto que vemos aquí. Las tropas españolas con el general Spínola recibiendo de un jefe militar holandés las llaves de la ciudad de Breda, porque se están rindiendo, ¿no? Estas lanzas pertenecen a los tercios españoles, una de las maquinarias bélicas más importantes de la historia y desde luego es la potencia militar por excelencia de esta época. Vamos a ver en esta primera parte las transformaciones, los conflictos y los sistemas económicos que definen este siglo XVII en España y en todo el mundo. Rápidamente vamos a ver las transformaciones que tienen lugar en el siglo XVII, tanto en la política como en la economía, como en otros aspectos. En política tenemos que el Imperio Español entra en declive su hegemonía. Recordad esa palabra hegemonía que la hemos visto ya, cuando una potencia gobierna absolutamente en lo económico, en lo comercial, en lo político, en lo territorial, como era el caso de España y en menor medida Portugal. Y recordad que España y Portugal, en el reinado de Felipe II, son un mismo imperio. Esta hegemonía va a decaer durante el siglo XVII, me temo que para no volver. Como hemos dicho ya, las monarquías absolutas, un nuevo tipo de forma de entender el poder, va a sustituir a la monarquía autoritaria. Recordad que en el 15 y el 16 los reyes se imponen a los nobles, la monarquía autoritaria, pero ahora van a ir un poco más allá, van a concentrar todos los poderes, no va a haber quien les tosa, van a subir de nivel, van a hacer un level up los monarcas autoritarios, se van a convertir en monarcas absolutos y como este señor de aquí, Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol, pues van a gobernar a placer. En lo económico van a surgir dos nuevos sistemas económicos que vamos a estudiar en esta misma presentación, el mercantilismo y el capitalismo financiero. En lo social vamos a tener el ascenso de una nueva clase social, la burguesía. No son nobles, no son privilegiados, ya existían los habitantes del burgo, los que se encargaban del comercio, pero claro, como el comercio va a crecer tanto en esta época gracias a que se extienden las colonias, a que empieza a comerciarse a saco desde India, desde África, desde América, ya no solamente el comercio que hacían España y Portugal, sino que van a entrar a jugar Holanda, va a entrar a jugar Francia, va a entrar a jugar el Reino Unido. Entonces se va a multiplicar mucho el comercio, eso quiere decir que la burguesía cada vez va a tener más dinero y spoiler, van a pedir, además del poder económico que ya tienen, tener el poder político que hasta ese momento solo tienen los nobles y el rey. Ellos no han nacido nobles y aunque tengan más dinero que los nobles, en muchos casos, no van a tener poder de decisión todavía. Veremos qué pasa en el siglo XVIII. En lo cultural y artístico veníamos del Renacimiento, de ese redescubrimiento de la cultura clásica y como veis en esta foto el estilo va a cambiar. Todos los elementos de la cultura clásica, las columnas, los capiteles, se va a retorcer, se va a quebrar, se va a hacer gigante. Eso es el nuevo estilo artístico que se va a llamar barroco. También en ciencia se va a empezar a usar el método científico de manera que se va a dar, vamos a conocer el nacimiento de la ciencia moderna. Vamos ya con los conflictos europeos. Dos grandes guerras que van a definir todas las relaciones internacionales, todo el reparto de territorios, todo lo que va a ser este siglo. También qué imperios suben, qué imperios bajan, quién es más poderoso que otros. Van a estar definidos por la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, es fácil saber cuánto dura, y también su réplica, que es la Guerra Hispano-Francesa, Franco-Spanish War, que dura, si os fijáis las fechas, es
justo después de que acabe la Guerra de los 30 años, porque en realidad es que la Guerra de los 30 años acaba para todo el mundo, excepto para España y Francia, que siguen dándose de bofetadas por la hegemonía de Europa, y hasta 1659 no van a alcanzar un tratado. Causa última de estas guerras, ¿por qué ocurren? Pues básicamente porque Francia y España van a estar luchando por la hegemonía sobre todo el continente, aunque se involucre a otras potencias, como veremos en estas guerras. Guerra de los 30 años, ¿en qué contexto se produce? Bien, cuando llega 1618, los españoles y la gente de Flandes llevan ya dándose de bofetadas bastante tiempo. Sabéis que Flandes son posesiones que son de la corona española, que cuando Carlos I se las deja Felipe II y van a gobernar allí, pero cuando empiezan las reformas religiosas, la gente de Flandes y de Holanda se van a van a alinearse con los protestantes como forma también de oponerse al catolicismo del emperador de España o del emperador de Alemania. Ellos quieren distinguirse, quieren tener autonomía. Eso de estar gobernados por un emperador, estando en España o estando en Alemania, no les hace mucha gracia. Hay mucho burgués que se ha hecho muy rico con el comercio, hay mucho noble que aspira a tener su autogobierno sin estar rindiéndole cuentas al emperador, y las guerras de religión son la excusa perfecta. Estupendo. Yo no me llevo bien con el emperador, no quiero que me gobierne tanto, el emperador es católico, pues yo me hago protestante. Había una cuestión religiosa, pero también una cuestión política. Como digo, antes de que empiece la guerra de los 30 años, desde 1568, ya están la gente en Flandes queriendo independizarse de España, del Imperio Español. Y hay una guerra que va a durar 80 años. Sí, señor, dentro de la guerra de 30 años hay una guerra de 80 años, que es la de los flamencos y los holandeses intentando independizarse de España. Allí que van los tercios españoles, esa máquina bélica que ahora vamos a ver un poquito más de ella. Y cuando empieza la guerra de los 30 años ya lleva mucho tiempo peleándose allí. Sobre esto de que el Imperio Español estuviera 80 años guerreando allí en Flandes contra gente que ya no compartía ni la misma religión, ni por supuesto el mismo sentimiento de pertenencia al país que el rey que les gobernaba. Hay mucha leyenda negra creada al respecto, pero desde luego algunos soldados españoles y algunos generales españoles hicieron a pulso para ganársela. Por ejemplo, se cuenta que el duque de Alba, que era un noble español que estaba al mando de muchísimas tropas y muchísimos tercios allí en Flandes, pues hizo verdaderas barbaridades. Y se comenta, y esto está en discusión con algunos historiadores, se comenta que llegó a hacer verdaderas masacres de pasar a cuchillo a ciudades que se habían rendido. El caso es que esa leyenda negra sobre España permanece hoy en algunas zonas de los Países Bajos. De hecho, a los niños pequeños dicen que cuando se les quiere asustar, cuando no se portan bien y se les quiere decir algo que les asuste para que se porten bien, igual que en España se dice va a venir el hombre del saco a por ti, ¿no? Que en Inglaterra también dicen el boogeyman va a venir a llevarte. Pues hay quien dice que en los Países Bajos se dice va a venir el duque de Alba. Y tal es la leyenda negra que ha quedado de la presencia de los españoles allí. Una guerra que duró 80 años, con la mayor maquinaria bélica que existía en la época, pues da para muchas secuelas, pero también se ha alimentado una leyenda negra que ha exagerado mucho las crueldades que se pudieran haber cometido allí. También se produce en un contexto en el que los príncipes alemanes se oponen a su emperador. Hace mucho tiempo que se ha muerto Carlos I, pero esto suena de cuando vimos el tema de Lutero. Sale Lutero con su forma de entender cómo tiene que ser la Iglesia Católica, Carlos V de Alemania y I de España, el Austria Mayor, dice que Nanay, que él es un rey católico y muy católico y sobrino de los reyes, y nieto de los reyes católicos, y él es gran defensor del Papa, que para eso le ha nombrado defensor de la cristiandad por oponerse a la reforma luterana. ¿Qué pasa con esos príncipes alemanes que no les hace mucha gracia tener un emperador por encima de ellos? Que quieren tener autonomía, que quieren sí que haya un emperador que les gobierne, que coordine un poquito, pero a mí en mi principado, en mi ducado, en mi gran extensión de terreno, déjame hacer lo que me dé la gana. ¿Cuál es la forma de oponerse al poder del emperador? Que lo que quiere es unificarlo todo, gobernar al estilo de la Edad Moderna, o sea, primero autoritario, luego absolutista. Cuando un emperador se quiere imponer a los príncipes alemanes, que no tienen esa costumbre de tener un único gobierno centralizado, pues van a tarifar, van a tener tensión entre ellos. Y la forma de explotar esa tensión es hacerse protestantes, básicamente. ¿Que el emperador es muy católico? Pues yo me hago muy protestante, fíjate. Y así tienen una excusa para oponerse, para darse de bofetadas.
Y esta excusa hacía falta, ¿no? Porque tú no te puedes alzar contra tu emperador así como así en este contexto. Pues ese contexto, los españoles y los flamencos dándose de bofetadas porque los flamencos quieren ser independientes. Y los príncipes alemanes que no les hace gracia que su emperador quiera gobernar por encima de todos. Ya tenemos el polvorín perfecto. Esto empieza como un conflicto en Alemania. La guerra de los 30 años va a afectar a toda Europa, pero empieza siendo un conflicto solo en Alemania. Y los bandos ya los tenéis claros. Por un lado, el emperador, católico y muy católico apostólico romano él, que defiende la unidad del imperio, que esté todo bajo una misma corona. Por otro lado, los príncipes, protestantes ellos, que quieren tener más autonomía de la que tienen ya. Así que esto deja de ser una guerra solamente alemana, solamente del imperio alemán, y se convierte en un conflicto internacional cuando cada uno de estos bandos, emperador y príncipes, empiezan a recibir apoyos. ¿Quién va a apoyar a un emperador muy católico, apostólico, romano, que tiene al Papa de su lado? ¿Quién va a apoyar? Pues la otra gran potencia católica, y muy orgullosa de serlo, de la época, que es, sí señor, el Imperio Español, que va a apoyar al emperador de Alemania. ¿Quién va a apoyar a los enemigos del emperador de Alemania? Pues básicamente todas las potencias enemigas de España. Es decir, España era la potencia que partía el bacalao en esta época. Diría Portugal también, pero recordar que incluso durante mucha parte de la Edad Moderna van a estar bajo una misma corona. Luego se independiza Portugal otra vez. Pero en esta época, cuando hay una potencia hegemónica, las otras potencias, los otros países, no les hace mucha gracia. Quieren tener tanto comercio con el nuevo mundo como tiene España. Les gustaría tener tantas posesiones. Les gustaría tener el dominio naval de barcos que tiene España. Les gustaría tener esos territorios. Así que vamos a ver, España se mete en una guerra. A ver, no puedo discutirle, no tengo tantas tierras como España en América. No voy a poder competir con España ahora mismo, aunque me gustaría, en tema de comercio ultramarino. Así que España se mete en una guerra. ¿Sabes qué te digo? Voy a ayudar me da igual quién sea, al país que esté guerreando contra España, porque si España pierde, será un enemigo mío que ha perdido, que tendrá que pagar los gastos de la guerra, que tendrá que pagar lo que diga el tratado de paz que tenga que pagar, y en general a la gente que está en contra de que España parte del bacalao y sea el rey del mambo en esta época, le interesa mucho que España pierda una gran guerra. Así que los enemigos de España, como pone aquí, apoyan a los príncipes. Francia, Suecia, que es una potencia muy importante en esta época, Dinamarca, las Provincias Unidas, que es como llamamos a los Países Bajos, lo que hoy es Bélgica, Luxemburgo y Holanda. En esta época, recordad que Bélgica incluye Flandes, incluye la parte que hablan también francés, pero incluye Flandes. Todo esto en esta época se va a conocer como las Provincias Unidas de los Países Bajos. Y por supuesto Inglaterra, ¿vale? Que es gran potencia naval, que aspira a ser el rey de los mares, y con un montón de flota hispano-portuguesa yendo de un lado a otro de América, de un lado a otro del Atlántico, pues su dominio de los mares está en discusión. Así que todos contra Alemania y contra España, para ver si pierde España, y entonces rascan tajada a todos. La batalla clave de esta guerra de los 30 años ocurre en 1643 en Rocroi, con una gran victoria de los príncipes alemanes y sus aliados. En otras palabras, pierde España, nos dan pal pelo y nos come la tostada. Nos come la tostada quiere decir que tenemos que comernos el firmar la paz de Westfalia. En realidad la paz de Westfalia es como se conoce a dos tratados, ¿vale? Vamos a llamarlo Treaty of Westphalia, que es como se conoce en inglés, ¿vale? En castellano se llama la paz de Westfalia. Westfalia es la ciudad donde se firmó, la región donde se firmó, que en realidad consta de dos tratados. Uno de ellos es el Tratado de Münster, ¿vale? Al cual corresponde este cuadro de Gerard ter Borch, que está representando el momento en que se jura solemnemente, se ratifica este Tratado de Münster, que es parte de la Paz de Westfalia. Para no liarnos, lo llamamos Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia se firma en las condiciones de la guerra. Ustedes, España y emperador alemán, han perdido. Nosotros, príncipes y países aliados, hemos ganado. Emperador de Alemania, te comes, que tienes que aceptar la tolerancia religiosa en tu país. Nada de imponer que todo el mundo sea católico porque sí, porque tú lo seas. Aquí cada uno va a poder elegir si es luterano, si es calvinista, si es católico o si es lo que quiera. Tolerancia religiosa. Y también te vas a tener que comer, por supuesto, lo que pedían los príncipes desde el principio. Vas a tener que reconocer el poder de los príncipes alemanes. Acknowledge the power of the German princes. ¿Okay? Princes. España, por tu parte España, vas a tener que aceptar que las Provincias Unidas, lo que hoy es Holanda, Bélgica y Luxemburgo, van a separarse del Imperio Español. Ya no va a ser la Casa de Austria su soberano, y van a ser independientes. ¿Van a poner un rey? ¿No van a poner un rey?
En la próxima sesión estudiaremos el curioso sistema de gobierno de las Provincias Unidas, que es muy distinto al del resto de países. ¿Vale? Pero desde luego ya no son parte del Imperio Español, lo han conseguido después de 80 años. Aquí os lo pongo el recordatorio que lo hemos dicho antes. Estaban luchando por su independencia contra España desde el año 1568, en lo que se llama la Guerra de los 80 años. En esta Guerra de Flandes, o Guerra de los 80 años, juega un papel muy destacado, y en realidad en todas las guerras en las que se mete España en esta época, los tercios de Flandes, una de las maquinarias de guerra más importantes de toda la historia, desde luego la más importante de su tiempo, que tenían esta pinta. Este cuadro es reciente, es del año 2011, y aquí vemos los tercios de Flandes, que eran unos soldados muy entrenados, con fama de ser muy fieros, con estas grandes picas. Estas se llaman lanzas, pero son en realidad picas porque no se lanzan, no se arrojan. Son picas que se ponen en el suelo para luchar sobre todo contra caballería, como vemos en esta otra imagen. Plantas la pica, clavas tu pica en Flandes, es una expresión también hecha desde esta época, y los ataques con caballería contra un enemigo en teoría superior, porque va en una posición elevada y que el caballo te puede pisar, pues si los caballos se tiran contra esas lanzas se van a clavar, se van a quedar ahí picados, si no se queda picado y ensartado directamente la persona que lo cabalga, ¿no? Aquí vemos esta bandera, por si no la tenéis localizada, es la Cruz de Borgoña, símbolo de la Casa de Austria, que en esta época es la bandera de España. Luego se cambiaría, más tarde la cambiaría Carlos III, porque es muy difícil al tener fondo blanco que se reconozca desde el mar cuando se ve a lo lejos. Pero la bandera de España en esta época, la del Imperio Español, se va a utilizar la Cruz de Borgoña, que por supuesto es la bandera de los tercios en Flandes y allá donde luchen. Pues con los tercios en Flandes pues hay mucha mística, mucha historia que se ha investigado, porque ya te digo, si en una época la bomba atómica es lo más poderoso en la guerra, o es los carros blindados y los tanques, o es la ametralladora, en esta época son los tercios. En la cultura popular han sido muy importantes también. Todas las novelas de Arturo Pérez Reverte sobre el capitán Alatriste van sobre un soldado o el soldado de los tercios de Flandes, dependiendo de dónde esté ubicada la aventura. Hay muchísimas, y varias de estas aventuras del capitán Alatriste, de estas novelas ambientadas en el Siglo de Oro, se recopilaron en esta película con Viggo Mortensen, que, spoiler, al juntar varias historias, la peli de Alatriste no es todo lo buena que debería haber sido. Es un batiburrillo de historias que, para que no la tengáis que tragar entera, lo que haremos en esta unidad será el que me hagáis una ficha sobre unas escenas. Os voy a pasar un vídeo solamente con algunas escenas sueltas, un vídeo de unos 20 minutos, que hay un profesor de historia que ha preparado las mejores escenas. Se suponía que era, y es, la película más cara de la historia del cine español, la gran superproducción del cine español, y se quedó la historia muy a medias. Y por supuesto está nuestro Alonso de Entrerríos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho usar en clase la serie El Ministerio del Tiempo, y uno de sus protagonistas, Alonso de Entrerríos, es un soldado de los tercios de Flandes. En el primer piloto del Ministerio del Tiempo, el que ya se puede ver en HBO, por cierto, si la tenéis por casa, y ya están a punto de estar en la cuarta temporada, se ve cómo se recluta desde los tercios de Flandes directamente a Alonso de Entrerríos, que va a ser un personaje clave de toda la serie. Una curiosidad que no tiene nada que ver con la historia, pero bueno, Arturo Pérez Reverte autorizó a Javier Olivares, al creador del Ministerio del Tiempo, a usar el personaje de Alatriste. O sea, Alonso de Entrerríos podía haber sido perfectamente el capitán de Alatriste, funcionario del Ministerio del Tiempo. Lo que pasa es que al final los creadores, los hermanos Olivares, decidieron crear un personaje que recuerda mucho a Alatriste, pero totalmente distinto. Y la otra guerra, aparte de la guerra de los 30 años, es la guerra franco-hispana. Es decir, Francia y España ha acabado la guerra de los 30 años, hemos firmado la paz de Westfalia, pero Francia y España deciden que todavía tienen que tarifar más entre ellos, que todavía tienen disputas que hacerse, y la guerra va a continuar pues casi que 11 años más. ¿Qué va a pasar? Que hay una batalla clave, igual que la otra ocasión, que es en Dins, y en Dins en 1659 Francia nos da para el pelo al Imperio Español. Así que perdemos los Austrias menores, que es como se conoce a Felipe III, Felipe IV y Carlos II, los tres últimos reyes de la Casa de Austria en gobernar en España, que se conocen como los Austrias menores, pues consiguen dilapidar todo lo que se había conseguido en la época de Carlos I y de Felipe II, con permiso de los reyes católicos, por supuesto. ¿Qué supone esto? Consecuencias. Primero, se firma otro tratado, la Paz de los Pirineos. Aquí tenéis el cuadro de la entrevista entre Luis XIV de Francia y Felipe IV de España. Se entrevistan en una isla que se considera que es mitad propiedad española, mitad Francia, que es la isla de los Faisanes, en el río Bidasoa, cerca en el País Vasco, y allí firman la Paz de los Pirineos. ¿Qué dice la Paz de los Pirineos? Primero, el Rosellón se va a Francia. El Rosellón es
una parte de Cataluña que estaba por detrás de la línea de los Pirineos. De hecho, hoy en día todavía se habla catalán allí. En los mapas de habla catalana se coge una parte del sur de Francia, que es el Rosellón. Hoy en día es parte de Francia. Hasta este momento era parte de Corona de Aragón, Cataluña, por supuesto también Imperio Español en esta época. Pero esa parte pasa a Francia. Además, hay varias tierras al norte de Francia que estaban cerca de lo que antes era Flandes, que pasan a ser propiedad de Francia, por ejemplo la región de Lorena, ¿vale? Esta parte del norte la llamaban el Camino Español antes, porque unía más o menos las posesiones del Imperio Español de Flandes con las del norte de Italia, ¿vale? Pero este Camino Español se pierde y ahora pasa a Francia, y por supuesto también el Rosellón. Los Pirineos se establecen como frontera entre los dos países, porque antes no estaba claro, ya os digo que había una parte de Cataluña que sobrepasaba los Pirineos. Ahora por este tratado se dice que de los Pirineos hacia el norte es Francia, de los Pirineos para el sur es España, y eso es así. Y además, por si fuera poco, por si no hubieran humillado bastante España con estas condiciones territoriales, se obliga a un matrimonio, ¿eh? Se apaña un matrimonio entre Luis XIV de Francia, el rey absolutista de Francia, y la hija del rey Felipe IV de España, María Teresa. Ya sabéis por qué se hacían estas cosas, porque si heredara sin descendencia, se quedara sin descendencia la corona de España, ahí podría haber una reclamación dinástica que podrían hacer los Borbones. Oh vaya, ¿qué acabo de decir? Resulta que Luis XIV de Francia era de la casa de Borbón, de la familia de los Borbones, de la dinastía Borbones. Y el tío dice, voy a casarme con la hija del rey de España por si acaso muriera sin descendencia el rey de España en algún momento y entonces la casa de Borbón pudiera reclamar la corona de España. Bueno, si seguís un poquito la actualidad de quién es el rey de España hoy en día, pues podéis tener una pista, un spoiler de lo que pasó años después y veremos en otra unidad. Otra consecuencia de haber perdido la guerra franco-española, declive definitivo de la monarquía española. Toda la hegemonía que tenía en los siglos pasados se acaba de ir al garete con dos derrotas seguidas, con dos tratados que han sido muy perjudiciales para los intereses territoriales, políticos, comerciales, identitarios del Imperio Español. Y también, pues, vaso comunicante, baja España, sube Francia, que se va a convertir en la potencia hegemónica en Europa. Bien, hasta aquí las guerras. Ahora vamos a ver un poquito los sistemas económicos que definen el siglo XVII. Igual que en la próxima unidad veremos los sistemas políticos, ¿vale? Situación, antes de meternos en harina. Hay nuevos imperios coloniales que se crean, Netherlands, Países Bajos, England y Francia, ¿vale? Y también los imperios coloniales que ya existían de antes, de los siglos anteriores, básicamente Portugal y España. Paréntesis. Fijaros que cuando digo Netherlands lo traduzco como Países Bajos, por decirlo de alguna forma. No estoy diciendo Holanda, que es una forma habitual que tenemos hoy en día, errónea, de referirse a esta nación. El nombre correcto es Países Bajos, ¿vale? O también podemos decir que son los neerlandeses, ¿no? Los países neerlandeses. Holanda existe y es una de las provincias de los Países Bajos, es una de las provincias unidas, ¿vale? Seguramente si decimos tú eres holandés, acertaremos porque hay muchísima población neerlandesa que es holandesa, que es de esa provincia, pero es tan incorrecto como decir que un señor de Madrid es catalán, ¿vale? Desde luego hay mucha gente que vive en Cataluña, desde luego son una parte importante de nuestro país, pero sería incorrecto decir que todas las personas de España son catalanas. Pues es igual de incorrecto decir que todas las personas neerlandesas son holandesas, ¿vale? Hablan neerlandés y Holanda es parte de esto. Pero en fin, se acaba. Entonces veréis que digo Países Bajos, Países Bajos, Países Bajos, ¿vale? O Provincias Unidas, que es como se conoce en esta época. Bueno, pues entonces tenemos nuevos imperios coloniales y los imperios existentes. Bien, en las nuevas potencias coloniales, por supuesto, crean nuevos imperios coloniales. Van a conquistar tierras en África, en Asia, incluso en América, para conseguir de ahí materias primas para sus industrias, ¿vale? Van a conseguir tabaco, van a conseguir café. De hecho, van a desarrollar el comercio colonial. Yo voy a África, voy a Asia, voy a América, conquisto una parte del territorio, pongo allí una pequeña población con colonos, personas, pues si conquista esa parte, por ejemplo, Nueva Ámsterdam, ¿vale? La conquista, como se llama Nueva Ámsterdam, deduciréis que lo conquistan los neerlandeses, la gente de los Países Bajos. Pone allí gente neerlandesa a vivir y aprovechan para comerciar sobre todo con azúcar, con tabaco, con café y con
algo que da vergüenza decir que era una mercancía en la época, pero así lo consideraban, que es los esclavos y las esclavas. Todavía operaban economías esclavistas a nivel global y sobre todo de África, pues cogían muchísima población negra, hombres y mujeres, que perdían su libertad, que eran llevados contra su voluntad en un viaje transatlántico en el que solían fallecer y eran llevados a las colonias europeas de América sobre todo, en donde van a ser esclavizados, y sus hijos también lo van a ser y van a tardar muchísimos siglos en conseguir su libertad. Y en esta época les consideraban una mercancía más. Secuestro a gente negra de África y la llevo a América y la vendo. Después de haberla secuestrado la vendo y con eso saco un beneficio. Y los trataban como si fueran una mercancía más. Un episodio muy oscuro de la historia de la humanidad que tenemos que celebrar que hayamos superado, aunque todavía quedan regiones del mundo donde hay personas esclavas. Después también estos nuevos imperios coloniales fundan compañías privilegiadas, chartered companies en inglés. ¿Qué eran esto de las compañías privilegiadas? Bueno, pues eran empresas a las que se les concedía un monopolio comercial en ciertas áreas para un cierto producto. En la diapositiva lo he puesto en castellano también porque eran demasiadas palabras nuevas. Companies, ¿vale? Empresas, which were granted a commercial monopoly, que se les concedía un monopolio comercial, es decir, yo creo, por ejemplo, esta de aquí, la Compañía de las Indias Orientales. ¿Vale? En este caso es una compañía creada por la corona británica, por el gobierno de Gran Bretaña. Y entonces dice, ¿quién puede comerciar para traer té a Inglaterra y al Reino Unido desde nuestras colonias en Asia? Pues solamente lo puede hacer una única empresa, la Compañía de las Indias Orientales. En Holanda, ¿quién puede comerciar para traer a Holanda y vender café de nuestras colonias en América? Pues solamente la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales, ¿vale? Entonces estas compañías, que en muchas ocasiones las creaba el mismo gobierno, ¿vale? Pues operaban como empresas que conseguían dinero, financiaban expediciones, iban allí, montaban una operación comercial, plantaban, se entendían con los nativos de cada colonia por las buenas o por las malas, entendían, y solamente ellas tenían el monopolio, es decir, solamente ellas podían comerciar en ciertas áreas para un cierto producto, o sea, que se especializaban. La Compañía de las Indias Orientales Británica solo puede comerciar con té, con opio y con seda en la India. Para comerciar con café y con tabaco de América es otra compañía distinta, se especializaban así. Ejemplos, os pongo ya algunos. Dutch, por cierto, en inglés, esta palabra es nueva. Dutch es el gentilicio de los Países Bajos, ¿vale? Deutsch, Deutsch, sería alemán, en alemán, ¿vale? Sería, ¿cómo se llama a la gente de Alemania en idioma alemán, o sea, de Deutschland? Pero Dutch, escrito así, es pues lo que mal llamamos holandés y deberíamos llamar neerlandés, ¿de acuerdo? Y estos nuevos imperios comerciales, los franceses, los ingleses, los neerlandeses, crean sus propias compañías. ¿Cuál es la situación en los imperios que ya existían de antemano, que se crearon en los siglos XV y XVI? Básicamente Portugal y España. Bueno, pues en comparación con los nuevos, van a tener una falta total de fuerza naval, de fuerza en sus flotas, para comerciar con sus imperios, ¿vale? El nivel de comercio, de cantidad de producto de mercancía que estaban moviendo los nuevos imperios de un lado a otro del mundo, España y Portugal no van a tener naves para competir comercialmente con eso. Entonces los nuevos imperios se van a aprovechar, van a tomar ventaja de esto. Tened en cuenta en todas las guerras en las que se estaba metiendo España en esta época y que estaba perdiendo todas. Eso es dedicar muchos recursos, mucho dinero a alimentar la maquinaria de guerra, a mantener las tropas y también a mantener una flota de guerra. Eso quiere decir que tu flota comercial pues está descuidada. Y si has perdido las guerras, tienes que pagar las reparaciones de guerra, tienes que pagar a los vencedores, tienes que pagar a los soldados que has usado, etcétera, etcétera. No tienes dinero para tener una buena flota ahora mismo. Eso quiere decir que no puedes traer mucha mercancía a Europa, ¿no? Como sí que están haciendo otros imperios. Así que hay un declive, decline, en las importaciones de metales preciosos. Esta es la situación en cuanto a la economía, ¿de acuerdo? Nuevos imperios, viejos que van para arriba, viejos imperios que van para abajo. En este contexto surgen dos nuevos sistemas económicos. El capitalismo financiero. Vale, esto está provocado por el aumento del comercio. Se necesita mucho dinero para financiar más expediciones
y operaciones comerciales y que siga creciendo esta alta demanda de productos ultramarinos de las colonias que hay en Europa ahora mismo. ¿Y de dónde se saca ese capital? ¿De dónde se va a buscar? Bueno, pues se divide todo el dinero que necesitamos para financiar una compañía privilegiada o una expedición comercial, se divide todo ese capital en acciones, es decir, pequeños porcentajes. Si hace falta, yo qué sé, me voy a inventar las cantidades, 1000 florines, ¿vale? Para financiar una expedición, pues se venden acciones de 10 florines y tú la puedes comprar, ¿vale? Toma 10 florines, da una acción, te dan un documento, tiene usted una acción de la Compañía de las Indias Occidentales por valor de 10 florines. ¿Y eso cuánto es? Pues hemos dicho que eran 1000 florines para financiarlo y usted tiene un 10, usted tiene un 1% de la compañía. Ah, vale, qué barato. Aquí tiene usted 100 florines. Pues entonces es usted dueño o dueña del 10% de la compañía. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son esas personas que compran acciones? Shares en inglés, acciones, esos pequeños porcentajes. Son los shareholders, personas accionistas, son las que son propietarias de las acciones. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué se gastan el dinero? ¿Por qué financian estas expediciones? Porque si luego sale bien la cosa, es decir, con esos 1000 florines hemos montado una expedición y nos hemos traído un montón de mercancía que se vende y entonces se saca un beneficio de 100.000 florines, ese beneficio se reparte entre las personas accionistas en función del porcentaje que tengan. ¿Usted cuántas acciones tenía? 1%. Bueno, pues el 1% del beneficio va para usted. Oye, pues me ha salido bien. ¿Usted cuántas tenía? El 10%. Pues va para usted y tiene usted el 10%. Así es como funcionan hoy en día las sociedades anónimas. Y de hecho, el lugar donde se compran y se venden las acciones sigue llamándose igual hoy en día. Se llama bolsa. En inglés, Stock Exchange. ¿Okay? La bolsa es el lugar donde se comercia con acciones. Se compran y se venden acciones de compañías, de expediciones, etcétera, o de empresas. Y hoy en día sigue funcionando igual. Una empresa saca una oferta de capital, quien quiera puede invertir en esa empresa, comprar acciones, un pequeño porcentaje de esa empresa. Si sale bien, tendrás beneficios, si sale mal, pues perderás el valor de tus acciones, ¿no? La primera de las bolsas está en Amberes, Antwerp, en inglés, en Bélgica, en 1531, pero la más importante sería esta de aquí, del cuadro, que es la bolsa de Ámsterdam, en las Provincias Unidas. En 1602 se empieza, y es la más importante de la época. El otro sistema económico del que tenemos que hablar es el mercantilismo. En realidad es una teoría económica que está ampliamente aceptada por casi todos los países de la época. Todos los que hemos nombrado, desde luego, siguen la teoría del mercantilismo, que es la doctrina económica que más están desarrollando pues, las personas economistas en las universidades en esta época. La creencia principal del mercantilismo: la riqueza de un país deriva de la cantidad de metales preciosos que posee ese país. Cuanto más metales preciosos tengas, más rico o rica eres. Quien dice metales preciosos dice también mercancías que puedes cambiar en un momento dado por esos metales preciosos. Algunos países, como vamos a ver, pues van a pensar que lo importante es tener mucha producción agrícola, que en esta época es muy importante. Otros van a pensar que hay que tener mucho desarrollo de empresas, se van a apostar por el tema de la bolsa y el capitalismo financiero. ¿De acuerdo? Pero casi todos los países están de acuerdo en que la riqueza de un país va a depender de sus pertenencias, que las podemos traducir fácilmente a metales preciosos. ¿Cuánto oro vale toda la agricultura que tienes? ¿Cuánto oro valen todas las empresas que tienes, ¿no? Para incrementar esta riqueza, lo que recomienda el mercantilismo son dos cosas: intervención del Estado y conquistar nuevos mercados. Lo detallamos. ¿Qué quiere decir que un Estado interviene en la economía? Pues, por ejemplo, que va a auspiciar, que va a recomendar que se aumente, que se compre las manufacturas nacionales. Yo me he ido a mi colonia, he cogido raw materials, es decir, materias primas, y las he convertido en las fábricas, en los talleres de mi colonia, de mi metrópoli, perdón, en otra cosa. Por ejemplo, los ingleses iban a la India y cogían una materia prima que era el algodón de la India. Se lo llevaban a Inglaterra y allí en los talleres transformaban ese algodón de la India en paños, en prendas de vestir, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer la gente en Inglaterra es animar a la gente de Inglaterra a comprar manufacturas, a comprar producto transformado de Inglaterra. Y en Francia querrán que se compre el producto francés. Luego hay una prohibición, esto es muy importante, prohibición de exportaciones de las materias primas de un país.
el carbón, el algodón, lo que sea de Francia, no se puede vender fuera de Francia. Si cada país quiere tener materias primas tan importantes como las de Francia, que se busque la vida, van a pesar la gente en Francia. Y lo mismo van a pesar la gente de Holanda, la gente en España, la gente de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y luego está el tema de ponerle impuestos a los productos extranjeros. En España producimos naranjas, ponte que en Francia también producen fruta. Y la gente de Francia quiere vender su fruta más barata en España. De forma que saldría más barato en España comprar fruta de Francia que no la fruta de aquí. ¿Qué es lo que hacen los mercantilistas? Dicen, bien, pues cuando pasa la frontera de España a la fruta de Francia, le vamos a poner un impuesto. Eso es tasar los productos. ¿Y por qué se hace? Porque si tienes que pagar, si el precio de tus naranjas francesas tiene que ser lo que valen, lo que lo quieres vender, y además el precio de los impuestos que te han puesto, porque si no lo pones en el precio perderías dinero, pues entonces ya tus naranjas ya no salen baratas. Están desincentivando, están haciendo que no sea rentable vender tu producto en otro país. Eso es lo que hacen las tasas, los impuestos de aduana que ponen los mercantilistas. Todo esto en el siglo siguiente, en el siglo XVIII, surgirá una nueva teoría económica que se llama el liberalismo, que lo que va a proponer es todo lo contrario. Va a decir que el mercantilismo no tiene razón y que los productos tienen que circular libremente, de ahí lo del liberalismo, librecambismo, tiene que circular libremente entre países, ¿no? Y que el mercado sea el que regule. Eso lo va a formular Adam Smith en el siglo XVIII y va a ser lo opuesto al mercantilismo. Pero ya llegará el liberalismo, no estamos ahí, ahora mismo el mercantilismo reina supremo. Y la otra cosa que recomienda el mercantilismo para aumentar la riqueza de tu país es conquistar nuevos mercados. ¿Y cómo se conquistan nuevos mercados en la época? Anexionándote colonias. Ventaja doble de anexionarte colonias. Ganas territorio, ganas toda la materia prima que se produzca ahí. New raw materials. Pero también tienes nuevos clientes para comprar tus manufacturas. De forma que, en el ejemplo que os he puesto antes, la gente de Inglaterra con su compañía de las Indias Orientales se va a la India. Como tiene el monopolio, se lleva la seda, por decir algún producto de la India, que tiene el monopolio, se lo lleva a Inglaterra. ¿Vale? Esa seda de la India en Inglaterra, en los talleres ingleses, en las fábricas inglesas, se transforma en paños, se transforma en pañuelos, se transforma en prendas de vestir. Y se las vende a los indios. ¿De acuerdo? O sea que ha conseguido un sitio para conseguir la materia prima, lo que es la seda, sin tratar, y además clientes que van a comprarle la manufactura. Porque en el comercio colonial la base es que tú coges las materias primas, te las llevas a Europa, allá las transformas en algo que puedes vender a la gente a la cual le has quitado, ¿vale? Lo veamos como lo veamos, esas materias primas. Así que consigues materias primas y clientes. Y esa es la base del comercio colonial. ¿Vale? Cuando la gente en las colonias se ponga a pedir independencia, o que si ese algodón de la India sea para los indios, pues tendremos el movimiento de descolonización que no llegará a ser serio hasta el siglo XX. O sea que todavía va a tardar. Este mercantilismo no va a ser, la doctrina básica va a ser aceptada por todos los países, pero va a haber algunas diferencias entre los países según los teóricos. Por ejemplo, Colbert, este señor de aquí, Colbert, en Francia, va a enunciar su visión del mercantilismo, que se va a conocer como colbertismo, en la cual lo que más se anima a estimular, lo que se incentiva, es la producción agrícola. En Inglaterra y en Reino Unido, por ejemplo, gente como Petty, este señor de aquí con una calavera en la mano, va a impulsar la promoción de la industria y del comercio exterior. Y en España lo que se va a buscar es la acumulación de metales preciosos. Diferentes versiones de entender el mercantilismo. Aquí tenéis vuestras preguntas de control. With what character those people from the Netherlands scare children the same way the boogeyman is used in others? ¿Con qué personaje asustan a la infancia, a los niños y a las niñas, las personas en los Países Bajos, igual que se usa al hombre de saco en otros países? La segunda, which economic theory was the most accepted by countries in the 17th century? And what other theory opposed to this theory later in the 18th century? O sea, ¿con qué teoría económica era la más aceptada por los países en el siglo XVII y qué otra teoría se opuso a ella más tarde en el XVIII? Pues aquí tenéis vuestras preguntas de control para el que las respondáis en aules, luego las añadís a vuestra libreta y recordar ver este vídeo apuntando dudas, ir recogiéndolas, que después en los vídeos de dudas pues las podemos resolver. Esperemos que os esté pareciendo interesante, sigamos trabajando.